enseñanza está dentro del marco de una serie. ¿Cuántos recuerdan cómo se llama nuestra serie? Se llama El Origen. Y de esta serie hemos ya estudiado 3 enseñanzas. Estamos aprendiendo el libro de Génesis. Y si usted aún no ha empezado a estudiar el libro de Génesis, de verdad los invito a que lo hagan. Es un libro que está súper genial, es rico en teología. Es un libro donde podemos ver esa historia de gracia y de amor del Señor. Y además que no solamente vamos a hablar de la historia de un pueblo, sino es la historia nuestra, como dice la canción, la historia nuestra, caballeros. y podemos apropiarnos de las palabras del Señor. Y la primera enseñanza se llamó Descubriendo el Plan. Y la pastora nos enseñaba que la palabra que le dio nombre al libro de Génesis es Bereshit, que significa el principio. Y terminó su enseñanza diciendo que algo me pareció a mí súper brutal y impactó mucho mi corazón, y es que decía que el final de nuestra historia se reduce o se traduce en esto, en que Jesús reinará. Y yo no sé si a ustedes los alegra eso, pero a mí sí me alegra. A mí sí me da gran gozo en el corazón saber que igual todos los que estamos acá, todos, inclusive los que están afuera, un día lo veremos y Jesús reinará. Y la segunda enseñanza se llamaba Dios creador. Y el pastor Marco nos enseñaba que Dios no es un Dios que improvisa, que todo en la creación está diseñado perfectamente y que por naturaleza hay un vacío en nuestro corazón. Y que ese vacío, ¿cómo puede ser saciado? Únicamente a través de la presencia del Señor. Y hace 8 días la enseñanza se llamaba Y soy rebelde. Y el pastor terminaba la enseñanza diciendo que si no hay un cambio en el corazón, vamos a seguir siempre en lo mismo. Que todo se trata de entender que lo más importante o la relación más importante que deberíamos tener en nuestra vida es nuestra relación con el Señor. Y de este modo, quiero contarles que hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 11, desde el versículo 10 hasta el capítulo 23. Y son muchos capítulos, por eso una vez más, no se pierda nada de esta historia, sino lea su Biblia. Llegue a leer el libro de Génesis, porque por tiempo pues no vamos a poder abarcar todas las historias, pero son fascinantes y todas nos enseñan del relato del Señor. Y en este capítulo empieza hablando de la descendencia de Taré. ¿Ustedes saben quién era Taré? Taré era el padre de Abraham. En este contexto familiar, Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Harán fue el papá de Lot, y todos estos personajes son muy importantes. Y aquí hay un mapa bien interesante, porque la historia en este capítulo nos cuenta que Taré vivía en Ur de los Caldeos, y un día Taré dijo: me voy a ir a Canaán, y se fue con sus hijos, con su sobrino, con su nieto en ese momento. Pero ¿qué creen que pasó? Llegó a Harán y dijo: me voy a quedar acá. O sea, como que él tenía un plan y dijo: no, mejor me quedo acá, y ahí se estableció. Y no sé si recuerdan este mapa, la pastora nos lo enseñaba en la primera enseñanza de la serie, y este mapa es lo que conocemos nosotros históricamente como la antigua Mesopotamia. Es la creciente fértil, es donde se desarrolló la civilización humana. Y vemos como Dios siempre ha estado interesado en el corazón del hombre. Dios siempre es el que ha dado el primer paso. Nunca se ha tratado de nosotros buscando a Dios. Nunca se ha tratado en que nosotros seamos los que demos el primer paso. En esta historia siempre vamos a ver una y otra vez que es Dios buscando al hombre, Dios acercándose al hombre. Y es así que Dios, como tiene un plan, sale al encuentro de Abraham. Elige a Abraham y sale al encuentro. Y recuerdo perfectamente que la pastora nos decía que Él escogió a un hombre y lo hizo familia, y nos hizo familia de esa familia. Recuerden que nosotros somos parte de ese olivo injertado,
y vamos a escuchar una promesa que es maravillosa y la encontramos en Génesis 12. Lo animo a que abra su Biblia si la trajo o que prenda su celular y busque la cita bíblica. Y dice así: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias? ¿Solo mi familia? Todas, todos aquí presentes. Todos somos bendecidos a través de esa bendición. Y yo no sé si a usted le parece divertido, si le parece grandioso, si le emociona esto, pero piense en eso hoy. Usted es bendecido porque Dios se lo prometió a Abraham. ¿Y Dios miente? ¿Será que Dios no cumple sus promesas? Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y aquí vemos cómo Dios irrumpe en la vida de Abraham para continuar su plan. Y le da una instrucción y le da una promesa increíble. ¿Cuál fue la instrucción? Dejar tu tierra y tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció a medias. Y yo reflexionaba en esto porque no sé cuántos de ustedes acá les pasa, que a veces el Señor nos habla y nos da una instrucción y uno, bueno Señor, lo voy a hacer, pero mejor voy por este ladito. O sea, yo hago lo que tú dijiste, pero creo que por este camino está bien. O sea, puedo llegar también a donde tú dijiste. Y exactamente eso fue lo que hizo Abraham. ¿Y qué pasa más adelante? Pasa más adelante que el Señor, como es tan bueno, bendijo tanto a Abraham y a Lot, que finalmente no había tanto espacio para que los dos estuvieran. Entonces, ¿qué dijo Abraham a su sobrino Lot? Yo te amo, yo te quiero, pero prefiero que nuestros pastores no tengan altercados, entonces tú ve por un camino y yo voy por el otro. O sea, ¿qué pasó al final? Al final se cumplió lo que el Señor le había dicho. Deja tu tierra y tu parentela. O sea, tenía que dejarla para lo que venía más adelante. Y es así como Lot, viendo la tierra de Sodoma, dice, esta tierra es chévere, es agradable, es fructífera, yo me voy para esa tierra. Y más adelante, cuando ya Lot estaba en Sodoma, ocurre una historia que volvemos a lo mismo, por temas de tiempo no nos da para contar todas las historias, pero hay una guerra entre unos reyes. Ay, pero me estoy adelantando demasiado. Perdón, no podemos adelantarnos sin decir algo importante de esta promesa. Y es que no solamente hay una instrucción específica, esta promesa nos enseña 3 cosas súper importantes. Por eso, retomemos, dice, esta promesa contiene 3 elementos muy importantes. El primero es la tierra. Dios le dice específicamente a Abraham en ese momento, que Canaán es un lugar donde habitará su descendencia. Segundo, le promete descendencia y fama. De él hará una nación grande y le dará fama. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a leer el capítulo de Génesis, el libro enfatiza en que Sarai era una mujer estéril. Era una mujer que no podía tener hijos. Con esta promesa, Dios, ¿qué hace con Abraham? Le da propósito. Y eso es lo que pasa siempre en nuestra vida cuando el Señor viene primero a nuestras vidas. ¿Qué hace? Nos da propósito. Luego nos da identidad, pero más adelante lo veremos. Y dice, bendición para todas las naciones. Y pues ya lo hablábamos, que es una bendición, bendecirá a todas las familias de la tierra por medio de él. Y ahora sí continuamos con esta historia y quiero que me acompañe a Génesis 14, del versículo 17 al 24. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo:
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, las cuales tomarán su parte. Entonces, retomando la historia, Lot se fue a Sodoma. Cuando estaba en Sodoma, allí podemos ver que habían unos reyes, eran 9 reyes en totales, y hubo una guerra de 5 reyes contra 4 reyes. Los ganadores tomaron a la gente cautiva. Cuando tomaron a la gente cautiva, entre ellos se llevaron a Lot. Entonces la noticia llegó a Abraham y le dijeron: cogieron cautivo a Lot. Entonces Abraham, ¿qué dijo? Vamos a rescatar a nuestro sobrino. Y pasa algo interesante en esta historia, y es que aparecen 2 personajes. Hay un personaje nuevo que se llama Melquisedec, y quiero que juntos podamos ver a quién se parece Melquisedec. Melquisedec dice que significa rey de justicia. Salem dice que significa paz. No tiene genealogía mencionada. Y la palabra usada aquí para Dios Altísimo es Elión, para resaltar la supremacía, soberanía absoluta y trascendencia sobre todo lo creado. ¿A quién cree que se parece este personaje? Este personaje podemos decir que es tipología de Jesucristo. Y hace mucho tiempo yo escuchaba de un libro que se llama Jesús en cada página. Y creo que también tenemos que aprender a entender que desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre nos han hablado de Jesús. Jesús está mencionado en cada página. Y es así como este rey Melquisedec en Hebreos 7 se usa para describir o para explicar que el sacerdocio de Jesús existía mucho antes que la ley de Moisés y que es superior a toda la ley de Moisés. Y esto es súper importante, y vemos que Melquisedec, ¿qué hizo? Dice que compartió pan y vino con Abraham. ¿Esto qué es? Es una señal ¿de qué? De la cena del Señor. Es una señal que simboliza comunión también y un sustento divino después de la batalla. Y adicional a eso, dice que este Melquisedec bendice a Abraham en nombre del Dios Altísimo. Le recuerda a Abraham: tu victoria no viene por ti, tu victoria viene porque el Señor te ha dado la victoria. Y finalmente lo que sucede es que Abraham le entrega los diezmos. Y esta escena simplemente nos refleja que Abraham también entendía en su corazón que este Melquisedec era superior a él espiritualmente, que él estaba sumiso, que él estaba por debajo de este Melquisedec. Y en esta historia el otro personaje que aparece es el rey de Sodoma. ¿Y qué dice el rey de Sodoma? Llévate todas las riquezas, pero déjame las personas. Pero Abraham, que tenía en su corazón claro que su victoria provenía de él, que todo lo que le daba provenía de Dios, le dijo: no, porque después tú vas a decir que tú me enriqueciste. Y entonces simplemente le dice: solamente entrega la parte que le confirma, que le pertenece a los otros guerreros. Y pasamos al capítulo 15, vamos volando, porque el tiempo vuela también. Y Dios es maravilloso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y quiero darles unos minutos para que piensen en esto. ¿Dios les ha hecho promesas? ¿Dios les ha hecho promesas? A mí también Dios me ha hecho promesas. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo se olvidan las promesas. Y pensando precisamente en esta enseñanza, yo decía: ¿qué me ha prometido Dios? ¿Qué me ha prometido el Señor? Y la verdad fue muy difícil para mí pensar qué me había prometido Dios, traer a memoria. Y la Biblia está llena de promesas, pero seguramente a muchos de nosotros también Dios nos ha dado palabras específicas. Así que
quiero que se tome unos minutos para que escriba en su celular qué le ha prometido Dios. Tómese unos minutos y piense qué le ha prometido Dios y escríbalo. Y mientras que ustedes escriben qué les ha prometido Dios, quiero contarles que precisamente preparando esta enseñanza y pensando en qué me ha prometido Dios, tuvimos una situación complicada como familia hace ya más de una semana. Y justo ese día yo hablé con una persona que me regaló una canción que dice algo como que Dios está en el futuro, Él ya vio tu futuro. Y esa conversación la tuve en la mañana y la situación complicada fue a mediodía. Y cuando yo me dirigí a un lugar para tratar de resolver esa situación, el Señor me recordó algo y es que Él peleará por mí. Y si usted hoy no se acuerda que le ha prometido Dios, le regalo esa palabra, Éxodo 14:14. Dios peleará por ti tus batallas. Y aunque mi situación o nuestra situación como familia no se ha resuelto, yo sé que en Él tengo la victoria porque Él ya me dijo que Él peleará mis batallas. Y en el capítulo 15 pasa algo extraordinario y es que Dios vuelve y le recuerda la promesa a Abraham, porque a Abraham le pasaba lo mismo que a mí, se le olvidaba la promesa, se le olvidaba, se nos olvida que nos ha prometido el Señor. Y este capítulo pasa después de la guerra y a mí me impresionó mucho porque el capítulo 15 empieza como diciendo, Abraham, no tengas miedo, pero Abraham viene de una victoria, o sea, ¿miedo de qué? O sea, yo creo que Abraham venía empoderado. Pero no, el corazón de Abraham, había algo, de pronto había una angustia, había una situación. Y pasa algo lindo y es que el Señor lo lleva afuera. Y yo pensaba en esto porque cuando estamos en situaciones difíciles, si nosotros nos quedamos atrapados en el problema, nos quedamos atrapados en la situación, nada va a pasar. Es necesario que nosotros salgamos. Y yo sentí que era la invitación de Dios a Abraham diciéndole, sal, ven mijito, ven hijo mío, necesito que salgas de ese dolor, necesito que salgas de esas ideas, necesito que salgas de ese pensamiento que te tiene en tristeza, que te tiene atrapado. Pero lo segundo que hace el Señor es decirle, mira hacia el cielo. Y esto me habla a mí que definitivamente no basta con decir, o sea, tengo que pararme, tengo que avisparme, tengo que hacer algo de esta situación, sino que nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, porque es la única manera en que nosotros podemos salir de las situaciones. Y el Señor le dice a Abraham, mira las estrellas, y así como las estrellas será tu descendencia. Y lo tercero que pasa me parece genial porque después de salir, mirar, algo sucede en el corazón de Abraham y Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Quiere decir que desde el versículo 1, cuando Dios le dijo a Abraham, no tengas miedo, al versículo 6, algo pasó en el corazón de Abraham. ¿Y qué pasó? Tuvo ese encuentro con el Señor, tuvo ese encuentro, poner su mirada en el Señor. Y es la única manera en que puede pasar algo en nuestro corazón. Y este versículo es asombroso porque dice, le fue contado por justicia. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. O sea que seguramente Abraham tenía el corazón arrugado porque había recordado la promesa o la tenía por allá presente, pero no la veía cumplir. Seguramente por eso estaba arrugado su corazón. Pero él creyó. O sea, en ese momento algo sucede en el corazón de Abraham y él cree nuevamente y se arraiga esa promesa. Y dice que le fue contado por justicia. Y en Romanos 4 y Gálatas 3 nos enseña que así como Pablo creyó y le fue contado por justicia, tú y yo solo necesitamos hacer algo, creer. Solo necesitamos creer en la obra de Jesús. No hay absolutamente nada que podamos añadirle a la obra y al sacrificio de Jesús. Solamente necesitamos creer. Creer que Dios ya lo hizo todo. Y después de este encuentro, cuando Abraham cree en su corazón, Dios hace algo impresionante y es que sella su pacto. Y de eso les hablaba al principio cuando les decía, o sea, no hay nada que tengamos que hacer. Dios lo hace todo. En el Medio Oriente existía una tradición para sellar pactos acerca del sacrificio que no, por tiempo no vamos a entrar en esos detalles,
Pero cuando ustedes lean este capítulo van a ver que en medio de ese sacrificio que pasan las antorchas, Dios es mismo diciéndole a Abraham, no te preocupes, lo que yo te prometí lo voy a cumplir. O sea, esto se va a cumplir. O sea, Abraham entendía perfecto lo que estaba sucediendo ahí. Él sabía cuáles eran sus costumbres y él entendía perfecto que Dios iba a cumplir su promesa por encima de todo. Y en medio de estos capítulos vemos cómo pasa el tiempo. Y desde el capítulo 15 al capítulo 16 pasan aproximadamente 10 años. Imagínense, 10 años después de decirle y recordarle la promesa. 10 años donde no pasó absolutamente nada. Y adivinen qué pasó. Abraham tiene una esposa que se llama Sarai y a Sarai se le ocurre una idea. ¿Cuántos han querido ayudarle a Dios? ¿Cuántos dicen, es por aquí, era por aquí que iba a cumplir la promesa? Y entonces Sarai le dice a Abraham, no, pues mira, yo tengo a mi sierva, a mi esclava, pues acuéstate con ella y ahí está el hijo, esa era. Ay, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Esa era la solución, ahí era la descendencia. ¿Y ustedes creen que ese era el plan de Dios? ¿Ustedes creen que el Dios que conocemos, para él era imposible que Sarai, a pesar de ser una mujer estéril, pudiera tener un hijo? Obviamente ese no era el plan. Y en medio de esta situación, obviamente Agar queda embarazada y empieza el conflicto entre Agar y Sarai. Y pasa que Agar se va al desierto. Y una vez más vemos esa misericordia de Dios tan desbordante. O sea, de verdad los animo a que lean, a que busquen, porque todas estas historias solo nos hablan de un Dios que desborda en amor, que desborda en misericordia. Disculpen yo. Y resulta que Agar se va para el desierto triste porque ha tenido una situación complicada con su señora. Y en el desierto pasa algo y es que el Señor le sale al encuentro. Y es la primera mujer extranjera en darle nombre al Señor, darle un nombre. Y ese nombre es El Roi, el Dios que me ve. Y yo no sé si usted piensa que Dios no ha visto su situación. Yo no sé si usted piensa que ese corazón arrugado que usted tiene por algo, Dios no lo ha visto o lo está ignorando. Pero Dios hoy viene a decirnos que Él es el Roi. Él es el Dios que nos ve. Él es el Dios que nos ve en medio de nuestras aflicciones. Aprovecho para tomar. Es que me seco. Y esto es brutal en serio porque Agar era mujer. Piense usted en que era mujer en esa época. Era esclava, ¿sí? Era extranjera. ¿Qué posibilidades había que ella tuviera un encuentro con el Señor? Pero así es Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no le importa tu raza, tu nacionalidad, tu estrato, tu estatus político, no le importa nada. No le importa por quién votas, no le importa nada. Dios solamente está interesado en nuestro corazón. Sí, Él no nos juzga, Él no nos pone etiquetas. Él sale a nuestro encuentro. Y aquí vemos simplemente un Dios que muestra compasión y misericordia. Y pasamos al capítulo 17. Y antes de esto dice, las promesas divinas no eliminan los conflictos, pero los trascienden. ¿Ustedes creen que después de Agar tener el encuentro con el Señor, cuando llegó todo se solucionó? Cuando llegó todo era color de rosa? Seguramente no. Seguramente mantuvo el conflicto, pero algo pasó en el corazón de Agar. Agar tenía también una promesa para su hijo. Agar tenía un corazón reconfortado por el Señor. Y en el capítulo 17, Dios vuelve a insistir con Abraham. Vuelve a decirle, tranquilo, te voy a recordar lo que te dije. Y el capítulo 17, vamos a leer, lo animo a que vuelva a leer su Biblia, del 1 al 17, dice así. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro.
Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó diciendo: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Yo seré su Dios. Dios también dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes, todos sin excepción. Tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto eterno. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. También dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser Sara madre a los 90? Y desde el capítulo 16 al capítulo 17 han pasado aproximadamente otros 13 años, más o menos. Y pasan cosas impresionantes en este capítulo. Lo primero es que Dios se le presenta como el Shaddai, como el Todopoderoso. O sea que lo primero que Él le dice es: yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, lo vuelve a esa realidad. Piensa en mí como el Dios Todopoderoso. Y lo segundo que hace es que le da una instrucción, le dice: ve delante de mí, porque el Señor siempre ha estado interesado en nuestra fidelidad, en nuestro corazón, en nuestra obediencia. Y lo otro que hace es cambiarle el nombre. Le dice: ya no serás Abraham, sino serás Abraham. Y recuerdan que al principio les dije que lo primero que el Señor hacía era darnos propósito, y lo segundo es identidad, y aquí lo vemos. Abraham es padre de multitudes, un hombre que no tenía hijos, una mujer que no podía dar a luz. Abraham es llamado padre de multitudes. Es decir, que esta promesa nos da propósito y nos da identidad. Y esto me habla de que definitivamente Dios nos llama a nosotros de acuerdo a la identidad que Él nos dio, que Él ya nos ha dado. Él desde el principio sabía cuál era su plan con Abraham. Y empezó a encaminarlo de acuerdo a su plan, le dio un propósito de acuerdo a ese plan, de acuerdo a esa identidad. Mucha gente muchas veces nos tildan, de pronto nos dicen, nos han tildado de mentirosos, de, no sé, póngale el nombre que pronto se le venga a su mente. Pero Dios no mira nada de eso. Cuando usted mira esta historia, hay un montón de cosas que por tiempo se nos ha saltado y no podemos. Pero Abraham dos veces dijo que Sara era su hermana por miedo
a que lo mataran, ¿sí? Pero Dios nunca le dijo, ay, este es el mentiroso, ay, esta es la infértil, ay, estos son los estériles, ay, estos son los que no pueden tener hijos. No, nada. Dios siempre vio en ellos algo más profundo y siempre los vio y los llamó de acuerdo a su identidad. Y este relato nos cuenta algo que puede ser, hay veces como la circuncisión, ¿sí? Afortunadamente ya no vivimos en ese tiempo y el nuevo pacto es diferente, pero ese pacto, no sé si recuerdan que yo les hablaba que una de las veces que el Señor le recordó a Abraham, él mismo hizo un pacto y pasó las antorchas y todo, no había nada que hacer, Dios simplemente quería que Abraham y su descendencia recordaran que Dios ya había hecho un pacto con ellos y esa era la forma. Hoy en día, ¿qué es lo que busca el Señor de nosotros? Hoy en día Él busca que nuestro corazón sea circuncidado. Y cuando hablamos de ese circuncidado, simplemente hablamos de aquellas cosas que de pronto no son tan chéveres en nuestra vida, que el Señor necesita trabajar en ellas. Porque todos necesitamos cosas con que trabajar, todos tenemos cosas que a veces nos cuestan. Y el Señor quiere entrar y obrar ahí. Y el mejor sello que nosotros tenemos de ese pacto que el Señor hizo con nosotros en la cruz, ¿quién es? El Espíritu Santo. Todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela que Dios vive en nosotros, que Dios está vivo, que lo que Él hizo en la cruz es real. El Espíritu Santo es el único que puede dar testimonio de la obra de Jesús a través de nosotros. Por eso es tan importante. Y después de esta aparición, de esta recordatorio del Señor, pasa algo y es el relato que encontramos en la Biblia de Abraham con 3 hombres. Y es un relato también fascinante porque yo no sé si ustedes recuerdan cómo era la relación de el Señor con Adán y Eva. O sea, ellos se paseaban por el huerto y escuchaban la voz de Dios, hablaban. Y aquí vemos algo extraordinario, y es que se acercan estos 3 hombres y tienen una conversación con Abraham. O sea, Dios está hablando de tú a tú con Abraham. Y no solo eso, sino que se sientan a comer juntos. O sea, imagínense ustedes esta tarde en su casa, que el Señor llegara a su encuentro y vamos, no sé, vamos a hacer un asado, vamos a comer algo, vamos a preparar unas hamburguesas. O sea, es extraordinario. Imagínense la confianza. Imagínense esa relación tan cercana que tenía Dios con Abraham. Y aquí en el pasaje, cuando sucede este encuentro, el Señor dice, bueno, si Abraham es mi amigo, ¿cómo no le voy a contar lo que voy a hacer? Y le cuenta lo que está pasando en Sodoma y en Gomorra. Y cuando leemos la historia, dicen, una historia de destrucción y demás. Pero Dios mismo bajó a ver, o sea, Él quería ver si era cierta tanta maldad que había pasado. Y vemos algo lindísimo, y es que Abraham, conociendo el corazón de Dios, porque seguramente si Abraham supiera que Dios era un Dios así súper fuerte, castigador, terrible, seguramente no se hubiera animado a hablarle. Y Abraham termina diciéndole, Señor, pero si hay 10. Si encuentras 10, por favor, por esos 10 vas a terminar la ciudad. Y el Señor le dice, no, por esos 10 no, por esa compasión, ese amor de esos 10 no. ¿Y qué creen que pasó? No había ni 10, no había ni 10 en esa ciudad. Pero la intercesión de Abraham alcanzó a su familia, alcanzó a Lot. Por eso en esta mañana, si usted ha estado intercediendo, si usted ha estado orando por algo, por una situación, por un familiar, por un amigo, la invitación del Señor es que no desfallezcamos. El Señor es un Dios misericordioso, el Señor es un Dios bondadoso, Él tiene misericordia. Y estamos convencidos que si Él lo prometió, Él lo hará. Y ocurre la destrucción de Sodoma y Gomorra.
y Lot es salvado, y bueno, lo invito a leer más de la historia, de lo que sucede. Y llegamos al capítulo 20. Y en el capítulo 20 pues ocurre otra historia de Abraham con Sara en otro lugar. Y llegamos finalmente al capítulo 21. Y en el capítulo 21 se cumple el tiempo de Dios. Y es que Dios, después de casi 25 años aproximadamente, cumple su promesa. O sea, después de 25 años, desde el primer capítulo que leímos, Sara da a luz un bebé, puede tener a su hijo en sus brazos. O sea, imagínense esa alegría, imagínense ese regocijo. Y esa Sara que alguna vez de pronto se rió por duda, por miedo, por temor, pensando en ¿será que sí, será que no? Esa Sara hoy en día se ríe porque ve a su hijo en sus manos. Se ríe de felicidad, se ríe de gozo. Y en esta historia vemos que Ismael es el esfuerzo humano. Ismael representa el esfuerzo humano de ayudarle a Dios. Ismael de pronto podríamos decir que representa lo que nosotros llamamos religión, ese esfuerzo del hombre siempre por acercarse a Dios, por hacer algo para Dios. Mientras que Isaac simplemente nace por la intervención divina. No tuvieron que hacer absolutamente nada para que Isaac naciera milagrosamente hablando, ¿sí? Solamente Dios fue el que hizo. ¿Y qué creen? Esta historia es impresionante porque pues nace ese hijo, pero la historia no acaba ahí. Resulta que pasaron los años y pasan los años y el Señor le dice a Abraham, entrégame a ese hijo. O sea, la promesa, dámela. Esperaste 25 años por esa promesa, ahora la quiero para mí. ¿Qué creen que pasó en el corazón de Abraham? O sea, ¿en serio, Señor? O sea, 25 años, lo he disfrutado tantos. Se cree que Isaac podría tener entre 7 y 13 años, se cree, no se sabe aproximadamente. Entonces, lo disfrutó unos años y ahora el Señor lo quiere para él. Pero yo creo que era tanta la relación que Abraham tenía con el Señor que él conocía perfecto el corazón del Señor. Y él simplemente dice, ok, tú lo quieres, te lo voy a dar. O sea, bíblicamente no dice que Abraham dijo, ¿cómo así? No, nada. Él dijo, listo, al otro día, tan. Y desde el punto donde estaba Abraham al punto de sacrificio son más o menos 80 kilómetros. Y no había avión, no había bus, no había nada. O sea, 80 kilómetros caminando. O sea, hagan de cuenta que nos vamos de aquí a Fusa o de aquí a Villapinzón caminando. Imagínense a Abraham que tenía en mente en el camino. De pronto había duda, de pronto, ¿será que sí? ¿Será que yo le entendí mal al Señor? ¿Será que de pronto? Pero yo creo que como Abraham conocía el corazón del Señor, él sabía que Dios no era como los dioses paganos que exigían sacrificios de sus hijos. Él sabía que él no se comportaba así. Y yo creo que Abraham tenía la certeza en su corazón que algo iba a pasar allá diferente. Y en este sentido, vemos que Isaac es prefigura de Jesucristo también, porque Isaac es el hijo prometido por intervención divina, así como Jesús nació por intervención divina. Es el hijo como sacrificio, aunque él no fue sacrificado y Jesús sí. Es el hijo único y amado, y es un hijo totalmente obediente porque Abraham simplemente le dijo a su hijo, vamos, que vamos a hacer un sacrificio, vamos a adorar. Y él, bueno, vamos. Pero no llevamos cordón, no llevamos nada. Bueno, yo hago lo que tú digas y vamos. Y aunque Isaac no fue sacrificado en ese momento, yo creo que lo que el Señor quería era que de pronto Abraham sacrificara a su hijo en su corazón. O sea, era ese anhelo del corazón de Abraham, era 25 años esperando su promesa. Y yo, por ejemplo, soy mamá de una sola hija y yo no me imagino, o sea, la verdad no me imagino que Dios me pidiera ese sacrificio, o sea,
Pero Dios siempre quiere algo en nuestro corazón. Él quiere que sea el primer lugar en nuestro corazón. Él está interesado en que Él sea nuestro primer lugar. Y para concluir, quiero que nos quedemos con esto. Dios es un Dios de pactos y es fiel a su promesa y a su pacto. Cada cosa que Él dijo la cumplirá. Solo anhela de nosotros un corazón obediente que camine en fe, sabiendo que Él proveerá lo que sea que necesite para cumplir su pacto. Somos parte de la familia de Abraham. Somos parte de esa promesa. El plan de Dios ha sido revelado por medio de Jesús. No dudemos porque Él cumplirá. Y tengo aquí una línea del tiempo. Y aquí en Génesis 12 vemos la promesa. Y vemos algunas situaciones que pasan hasta el cumplimiento de la promesa. Pero hay una palabra grande que dice humanidad. Porque mientras Dios le hizo una promesa a Abraham y mientras que cumplió, pasó la vida de Abraham normal, el ciclo normal. Y me encanta esta historia que Dios muestra a un Abraham y a una Sara totalmente imperfectos. Dios nunca ha estado interesado en nuestra perfección. Él nunca ha buscado seres humanos perfectos. Él busca seres humanos como tú y como yo, totalmente imperfectos. Porque es que no se trata de lo que nosotros podamos hacer en nuestra humanidad. Se trata de lo que Él puede hacer con nosotros y a través de nosotros. ¿Será que esa promesa que Dios nos hizo, recuerde la promesa que escribieron cada uno, traiga la memoria nuevamente? ¿Será que esa promesa está tan arraigada en nuestro corazón que es más importante la promesa que el Dios que la prometió? Para Abraham no fue más importante Isaac que el Dios de la promesa. ¿Será que nosotros hemos retrasado esas promesas? ¿Será que en la línea del tiempo nuestra humanidad es más grande que hemos retrasado esa promesa? Si usted y yo hiciéramos una línea del tiempo como esta, ¿veríamos más de nuestra humanidad en cada uno de esos punticos? ¿O veríamos que el Señor ha trabajado y ha perfeccionado nuestro carácter a través del tiempo? ¿Vemos la promesa de Abraham hecha una realidad en nuestra vida? ¿Creemos eso? ¿Que mi familia es bendecida por lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Realmente lo creemos?